Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, poderoso Rey, Señor, por esta tarde, Señor, por este día, Señor, por cada momento de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por ese llamamiento santo que tú has hecho para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, porque nos has amado con ese amor eterno, bendito Dios, Señor, y nos enseñas y nos instruye, bendito Rey, Señor, para que nosotros, Señor, caminemos en ese plan de la salvación, Señor, en ese plan que tú tienes escrito para con nosotros, Señor, para que maduremos, Señor, para que podamos ser entendidos, Señor, de lo plan que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, porque tú lo que quieres es llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, no te niegas a ti mismo, Señor, sino que tú nos das de ti mismo, bendito Rey, Señor. Gracias, poderoso Rey, Señor, y colocamos esta enseñanza delante de ti, Señor, y que sea tu Santo Espíritu fluyendo, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, y fluyendo también en la vida de cada uno de los que estén escuchando esta prédica, Señor, para que esta prédica, Señor, estas palabras, Señor, tuyas, Señor, corra, Señor, y sea glorificado tú, Señor, en cada uno de los hermanos, bendito Dios, Señor, y que sea para una transformación en nuestra mente, una transformación en nuestro ser, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor. Buenas bendiciones para cada uno de los que están ahí, mis hermanos, escuchando esta prédica, escuchando esta enseñanza, para que sean llenos de la palabra de Dios y el Santo Espíritu de Dios, de lo que Él quiere hacer en este tiempo para con cada uno de nosotros, y de las enseñanzas que Él quiere dar para que nosotros podamos dar ese fruto tan anhelado que hemos querido y que hemos necesitado nosotros querer tener ese carácter de Cristo, querer ser esa réplica de Cristo, querer ser esa semejanza y esa imagen de Dios que tanto anhelamos nosotros en nuestros corazones y en nuestro ser. Entonces, hermanos, pues ya hemos visto, hemos enseñado algunos temas sobre la cruz, parte 1, parte 2, y ahora pues el Señor nos dijo que más. Entonces esta es la parte 3. La parte 3 en las anteriores enseñanzas, el Señor nos daba como referencia Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces aquí vemos que esta cita bíblica, el Señor nos está dando una instrucción, nos está dando una demanda de cómo ser discípulo de Él, o sea, cómo seguir al Señor. O sea, aquí nos dice que nos neguemos a sí mismo, se nieguese a sí mismo, pero también nos está diciendo, toma su cruz cada día y sígueme. Esa es la forma de nosotros seguir al Señor como discípulos de Cristo. Así es, hermana. Entonces, cuando tú dices cada día, es un diario a diario, ¿no? Es un día continuo. No, muchas veces decimos hoy, mañana la soltamos, y no es el caminar continuamente en ese despojamiento que quiere el Señor. Entonces, por eso Él dice cada día. Es todos los días, porque todos los días se presenta algo, porque sabemos que hay luchas que no son solamente nuestras, sino que sabemos con quién, como dice la palabra, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces sabemos quién opera, entonces nosotros debemos estar vigilantes, y en todo eso, entonces en ese día a día que nosotros debemos llevar esa cruz. ¿Para qué? Para que podamos despojar todo, ¿no, hermana? Sí, para poder despojarnos y tomando como modelo o como plantilla el diseño verdadero que es Cristo Jesús. O sea, Él es nuestro modelo, Él es nuestra plantilla a la cual nosotros vamos a ir siguiéndolo a Él, o sea, a no mirar tanto si un hermano cayó o no cayó, o no mirar tanto si mi hermano, que el líder que tanto el Señor lo utiliza y resulta que cayó. No, mirar a Cristo Jesús y lo que Él hace,
y lo que Él hizo y cómo caminó aquí en la tierra durante el tiempo que estuvo en la carne. Hermana, lo que tú decías sobre ser modelo, y eso sí que es importante porque a eso hemos llamado, ¿no? Porque lo que tú decías más adelantico, ser réplica de Cristo. Entonces, ahí empezamos nosotros en la cruz a llegar a perfeccionarnos en ese modelo que el Señor quiere, porque vamos haciendo justamente es seguir los pasos de Él, hacer todo lo que Él hizo, porque como tú decías, Él no solamente es el modelo, es el ejemplo a seguir, pero es el molde perfecto que tenemos. ¿Para qué? Para que nosotros como hijos encajemos en Él. Entonces, esa palabra que tú ya dices que modelo, es muy, muy importante tener eso en cuenta. Eso, y como podemos observar o como podemos ver durante el tiempo que el Señor caminó aquí en la tierra, Él tuvo una desnudez, Él se soltó, Él se abrió, Él vino a enseñar el reino, Él vino a traernos el reino de Dios, a manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, Él como modelo, nosotros también. Pero para poder nosotros hacer eso y aún las cosas mayores que dice en su palabra, porque la palabra es verdad, Él dice que nosotros haremos cosas mayores. Para eso, primeramente nos pone una demanda, o sea, nos coloca esta instrucción, esta enseñanza de cómo negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz cada día y de poder seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros nos vamos a desnudar. ¿De qué nos vamos a desnudar? De todo lo que tenemos adentro, tanto de los daños que hemos sufrido, tanto de las cosas que nosotros hemos hecho, tanto de todo lo que hemos vivido, para poder nosotros tomar esa cruz. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque esas cosas que nos avergüenza, porque digamos, en los tiempos que estuvimos sin Cristo, muchas cosas hicimos. En los tiempos que hemos estado caminando con Cristo también, o sea, cuando hablo con Cristo es cuando hemos sido comprados a precio de sangre, cuando hemos sido ya rescatados del mundo de las tinieblas, del príncipe de este mundo, del reino de Satanás, y hemos sido trasladados a un nuevo reino de Dios. Entonces, hermana, de verdad que sí es importante lo que tú dices aquí sobre que hemos sido trasladados, pero entonces en ese traslado que nos hace el Señor al reino, nosotros tenemos que ir en un caminar. Entonces, ir a la cruz tiene 3 objetivos, y es un despojamiento, que tú lo venías hablando, porque como dice la palabra, si el que quiere venir en pos de mí, niéguese. Hay una negación total, y es que a veces nos acondicionamos a la negación. Entonces, ¿hasta dónde estoy? Yo quiero negarme, ¿hasta dónde voy a llegar? Hay una humillación, totalmente. Entonces, ahí en la humillación podemos ver que este hombre, el que murió en la cruz, de los 2 ladrones que estuvo con el Señor, él llegó a la cruz, porque él murió en la cruz, pero el otro, el que estaba al frente, lo injuriaba. Él pasó el proceso. Y él llegó, entonces no solamente, él tuvo su salvación, el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo, ¿ah? Pero tuvo que una muerte de cruz, pero en esa cruz él sufrió humillación del otro que se burlaba, porque entonces esa es la humillación con la cual nosotros tenemos que pasar. Van a haber mucha gente que nos va a injuriar, pero ¿por qué el Señor llegó ahí? Por obediencia. ¿Y dónde está la obediencia? Una de las cosas de los objetivos de la cruz es que ahí se va a ver la obediencia que nosotros tenemos, hermana, hacia lo que el Señor nos manda, nos pide en ese mandamiento que leíamos de Lucas. Sí, es la obediencia a lo que el Señor está diciendo, pero nosotros, para negarnos, para poder obedecerle al Señor, nosotros tenemos que tener el entendimiento de que nosotros ya no nos pertenecemos. Es más, nunca nos pertenecíamos. Antes trabajábamos para las tinieblas, andábamos en las tinieblas y fuimos rescatados, y ahora para Cristo. Entonces ahora hemos sido salvados para negarnos a nosotros mismos, para poder experimentar el plan,
el conocimiento de Dios, el entendimiento de lo que Dios quiere hacer para con nosotros en este tiempo y para qué fuimos enviados, el propósito que Dios tiene con nosotros, porque si no nos negamos a nosotros mismos vamos a estar carnales, vamos a estar en la situación de lo que yo quiero, de lo que quiero vivir, y entonces ¿dónde queda el plan de Dios? ¿Dónde queda el propósito por el cual fuimos enviados a esta tierra? Entonces, hermana, cuando tú dices que el entendimiento, ¿no? Entonces ahí vemos lo que Pablo nos dice sobre no ser más niños, que ya habiendo ya llegado nosotros a un punto ya que nos han enseñado, debemos de tener ese entendimiento para enseñarle a otros. Pero muchas veces todavía seguimos, entonces dice que volvemos atrás, tienen que darnos vianda, volvemos a un proceso. ¿Por qué? Porque muchos no hemos sido entendidos de lo que significa llevar la cruz, el despojo, lo que tú decías. Entonces ese entendimiento, si no somos entendidos en lo que nos están hablando, ya como dice, ya no somos maduros. Ya, entonces hermana, aquí se me viene el Señor, ¿por qué no hizo a Eva y a niños? Él los hizo adultos, porque Él no le va a entregar nada a niños, a gente madura, ya con una experiencia crecida. Entonces, esto es el entendimiento que tú hablas, esto significa que hay que tener un crecimiento espiritual y físicamente también, porque a veces, como tú decías, ese orgullo, esa rebeldía, todas esas cosas no nos dejan avanzar. Entonces, que no vamos a cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados, que tú hablabas. Exactamente, hermana, así como usted dice o como está escrito, debemos de tener un nuevo un crecimiento espiritual, pero para poder tener ese crecimiento espiritual, yo debo de morir en la cruz, debo de resucitar, ¿sí? Y para poder llevar una vida en el espíritu. Pero para llevar una vida en el espíritu debo ir caminando en pos de lo que el Señor me está diciendo, en negarme a mí mismo. Si entiendo que he sido comprado a precio de sangre, yo debo de entender de que ya no soy dueña para nada o dueños para nada de nosotros mismos, que fuimos con un propósito. Es más, lo predicamos, lo decimos. Yo por todos lados escucho cuando dice, ¿sabía usted que usted vino con un propósito de Dios? Yo escucho esa predica, y es verdad, no es mentira, pero entonces estoy viviendo esa parte en mi vida, estoy viviendo eso que estoy predicando, de que vinimos con un propósito, de que le decimos a las personas que vivimos con un propósito, no solamente de la salvación. El Señor nos quiere llevar mucho más allá de la salvación, no solamente ser salvos, sino que es reinar con Él, reinar con Cristo Jesús también, y poder recibir esa herencia, para poder recibir esa herencia que el Señor nos ofrece. Entonces, ¿por qué vamos a la cruz? Nosotros vamos a la cruz por la instrucción o el mandamiento que el Señor nos dice aquí en Lucas 9:23. Por esa razón nosotros vamos a la cruz, por amor al Señor y por seguirlo a Él. Pero también el Señor nos lo envía. ¿Por qué no lo manda el Señor? Por el pecado que nos asedia, por lo que tenemos el hombre viejo, por lo que necesitamos morir al hombre viejo. Entonces nosotros ya habíamos hablado de qué era la cruz. Entonces, recordemos qué es la cruz. En 1 Corintios capítulo capítulo 1, versículos 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces la palabra que nos dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, no es con mi propio intelecto, no es con mi propia sabiduría, no es con mi propio entendimiento, sino con lo que Él me da a través del Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que sea glorificado Él, para que lo que Él hizo en la cruz tenga un testimonio
se haga vida en otras vidas. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra dice que la palabra es locura a los que se pierden. Claro, ¿por qué? Porque no la entienden, porque no la reciben, porque no están dispuestos a caminar en ella. Entonces, muchas veces, como dice el Señor, no le podemos echar perla a los cerdos. ¿Por qué? Porque esa palabra que Él a veces da para otros, no la aprovechan, no la quieren digerir, la pisotean. Entonces, pero los que se salvan, que esto es a nosotros, es poder de Dios. Tú y yo que conocemos, o estamos entendiendo, o estamos entrando en ese conocimiento de la palabra, podemos ver todo lo que la palabra del Señor hace. ¿Qué dijo el Señor cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó? Dijo, poder salió de mí. ¿Salió por qué? Porque ella tocó el manto, y el manto, ese talí significa palabra. Quiere decir que ella confió en la palabra, y Él dijo poder, porque la palabra es poder, y nosotros somos entendidos, estamos entendiendo cada día, y el que abre su corazón va a ir conociendo en ese nuevo despertar. Pero los que no han querido, los que no quieren recibir la palabra, para ellos esto es un juego. Tú le vas a predicar, tú le vas a enseñar, y créelo que no te van a recibir. Lo van a tener por poco. ¿Por qué? Porque para esto nosotros estamos locos, pero Pablo decía que si estaba loco, pues que le tuvieran un poquito. Él se gozaba en eso, en esa locura se gozaba, y en eso tenemos que gozarnos nosotros. Entonces es caminar en lo que el Señor nos está hablando a través de la palabra. ¿Caminar en qué? Es no con sabiduría, porque nosotros necesitamos ser ¿qué? Que la cruz no se haga en vano, que lo que Él hizo, el sacrificio en la cruz, realmente tenga una validez para tu vida y para la vida mía. Entonces, hermano, es caminar y gozarnos en la palabra, que para nosotros no es perdernos, para nosotros significa salvación. Salvación y hacer morir lo terrenal, lo de acá, así como nos lo dice en Colosenses 3:5, que hace morir lo terrenal en vosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no vamos a amar a este mundo. De esa forma nosotros vamos a morir en lo terrenal, porque en el mundo dice la palabra de Dios que en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué es aflicción? ¿Qué es el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todo lo que nos ofrece este mundo. Entonces, hermana, entonces en lo cuanto tú dices la palabra, que en el mundo tendremos aflicciones, pero el Señor dice, pero que Él ha vencido el mundo. Entonces nosotros, ¿dónde vencemos el mundo? En la cruz, ¿cierto? Ahí es donde vamos a vencer, en la cruz, al mundo, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Claro que sí, porque dice en 2 Corintios, versículo 10, capítulo 3, nos dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que fueron impuestas ahí por el mismo maligno, impuestas ahí por todo lo que nosotros aprendimos durante la vana manera de vivir de nuestros padres, o la vana manera de vivir que vivimos en nuestros colegios, en nuestra casa, con nuestros vecinos, en el mundo que nos rodeaba. Entonces eso era lo que nosotros habíamos sido como esponjas y habíamos sumergido en ese mundo y lleno de aflicción. Ahora nosotros nos toca despojarnos de eso mismo. ¿Y cómo nos vamos a despojar de todas esas cosas, de ese mundo? Es yendo a la cruz, es tomando la cruz, que es la palabra de Dios, la cual vamos a ser transformados nosotros, porque va a ir transformando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones, porque no hay un pensamiento, luego viene la acción. Entonces nuestros pensamientos van a ir acomodándose a la nueva moral de Cristo Jesús, y entonces ahí va a empezar a caminar en esas acciones. Me gozaba yo que me estaban haciendo algo y yo sentía por dentro un amor por esa misma persona, de las cosas que me estaba diciendo, cómo se estaba expresando conmigo, y yo sentía solo amor. Entonces ahí se empieza a cumplir de uno, amar a vuestros enemigos,
2, el sentir el amor de Dios y la compasión que el Señor la sentía para cada uno de nosotros. Y poder orar, poder hablar con esa persona y poder hacer caso omiso a la ofensa que se está dando en ese momento. Entonces ahí vemos cómo el Señor discípulo es un aprendiz que aprende y recibe instrucciones de su maestro y lo imita, está dispuesto a seguirlo, aprender qué es imitar, que está capacitado para hacer lo que él hace. ¿Por qué? Porque es que aprendió de esa persona, aprendió de él. Todo aquel que ha sido enseñado por Cristo a través de su palabra, a través de su ministro, a través de un hermano, que esa palabra ha sido revelada, esa persona es capaz de enseñar a otro y lo imita. Entonces aprende a seguirlo. En este caso Jesús, que ha sido siempre el mejor ejemplo que hemos tenido, por lo tanto sus ojos son puestos en él. Dice que poner los ojos, nuestra mirada en el autor y consumador. Él es el autor y en él nosotros, la obra, lo que nosotros hacemos, la entrega que damos va a ser consumida por él. ¿Por qué? Porque él es el que consume todas las cosas. Él es el que nos ayuda. ¿Para qué? Para que podamos ser aprendidos, diestros. Entonces él termina con todo aquello que nosotros no podemos, a través de la ayuda del Santo Espíritu. Entonces dice que pongamos nuestra mirada es en él. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Determinarnos. No nos determinamos. Y ¿sabe? El no determinarnos no nos deja ser un buen discípulo. ¿Por qué? Porque cuando yo no me determino, quiere decir que no estoy dispuesto a aprender, a renunciar a esos deseos, a seguir caminando en mi propio entendimiento, a seguirlo, pero no vivir según su ejemplo, sino lo que yo quiero. Entonces, nosotros podemos ver que llevar la cruz y ser ese discípulo es renunciar a todo. Es un despojamiento para yo marchar y caminar y entregar. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Entonces, estoy dispuesto a permanecer, como nos dice Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos dice que es la forma de nosotros ser amigos de Dios, haciendo lo que el Señor dice, cumpliendo lo que el Señor dice, haciendo las cosas que Él nos está mandando es que el Señor nos lleva, es para una victoria es que nos lleva a Él. Con amén, todo esto, al principio nosotros sufrimos porque cuando estábamos pequeños que nuestros padres nos corregían por una cosa y otra, y nos sentíamos un poco tristes, pero cuando fuimos creciendo y fuimos viendo que esas correcciones eran para llevarnos a un camino del bien. Entonces, si nuestros padres que hicieron eso, que aún en sus pensamientos ellos lo hicieron para hacer el bien para nosotros, ahora que mucho más el Señor, que es el que sabe dar buenas dádivas a nosotros. Entonces, hermanos, leamos en la palabra de Dios otra instrucción precisa que el Señor nos manda. Está Mateo 10, 34 al 36. Que dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disección al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida y la perderá, y el que pierde su vida por causa de mía, la hallará. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cuando Él dice que no ha venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y entonces cuando dice, porque he venido para traer disensión al hombre contra su padre, entonces ahí vemos cuánto en nuestras familias podemos tener obstáculos, ¿no? Porque a causa del nombre de Él,
a causa de seguirlo a Él, a causa de que tú seas obediente a Él, van a venir muchos problemas, van a venir muchos conflictos, y uno de esos conflictos vas a ser rechazado, de pronto te van a decir que te vayas de tu casa, de pronto ya nadie quiere de tu familia compartir contigo, ni hablar, porque tú hablas una cosa, vas a hablar del Señor y ellos van a hablar de otra cosa. Entonces va a haber que siempre disensión, porque también vas a encontrar personas en tu casa que te van a apoyar, pero a esas personas que te apoyan se les pueden venir encima. Entonces vemos que el seguir al Señor no es, como Él dice, Él no vino a traer paz. Sí tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento en nosotros, pero Él vino a traer va a ocurrir esas cosas, esa disensión va a nacer en nuestras casas. ¿Por qué? Pero es por causa de su nombre. Y yo estoy dispuesta, ahí vemos cruz, yo estoy dispuesta a que no pase lo que pase, yo seguir en esa obediencia, en ese despojamiento, en esa humillación, digan lo que digan de mí, y aún pasar por encima, que si mi madre, mi hijo, o me digan, bueno, si usted sigue a Cristo, usted aquí no puede vivir, y que me tengan que ir en mi casa, y yo sí, no, listo, me voy. Entonces, ¿cuánto pesa el Señor en su vida? Eso es como de poner en balanza, ¿no? De poner en balanza cuánto pesa el amor por el Señor y todo lo que me conlleva a seguirlo. Ahí vemos cruz. Eso, porque digamos cuando estamos en la casa y los enemigos de nuestra casa, por causa de Cristo Jesús, o sea, cuando nosotros hablamos del Señor, en nuestra boca está el Señor, empiezan a manifestarse los cambios en nuestra vida, entonces ahí es donde viene el problema con nuestros propios familiares, porque no están de acuerdo, uno, en que se vaya tanto para la iglesia, dos, en que los domingos ya se dedica a recibir al Señor, a recibir de Él, a ver cómo aprende más de Él. Entonces como que eso les molesta, les gusta, y encima que le hable de la palabra de Dios, no, pues que usted ahora Cristo, y siempre le empiezan a decir a uno así, y dice, ya no tiene otra cosa en su boca. Claro que es verdad, ya no hay otra cosa en nuestra boca, porque lo que sale del corazón, lo que sale de nuestra boca es lo que hay en el corazón. En el corazón viene siendo la manifestación del Señor. Si yo me quedo callada por miedo a que mis familiares se enojen, por miedo entonces ¿cómo van a ellos a llegar a Cristo? Yo tengo que empezar a tomar la cruz, a negarme a mí mismo para poder hacer esa manifestación de Cristo y para que haya ese ejemplo. Y también callar, porque tengo que entender que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no penséis que ha venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, o sea, espada es la palabra de Dios. Eso fue lo que vino a traer Él, esa palabra de Dios, para que se manifieste en nosotros y podamos manifestarla a Él, a nuestros familiares y a nuestros... Así es, hermana, porque con esa palabra, que es la espada, es que vamos a contender. Puede sonar maluco, pero es con esa palabra que nos vamos a defender cuando empecemos a hablar de Él, y es la palabra la que nos va a sostener. Entonces, Él dice que ha venido a traer espada. ¿Por qué? Porque para muchos esa palabra, a veces como dice la palabra del Señor, que es espada de doble filo, que va a penetrar y va a hacer la obra que Él dice que va a hacer en cada persona. Entonces, esa palabra que a muchos los confronta es la que no gusta y es la que nos trae problemas a nosotros. Porque el Señor no te puede revelar una palabra a ti, me la puede revelar a mí, y yo voy y le digo al hermano, le digo a cualquiera, ve, el Señor entonces no lo reciben y se viene en contra de uno. Y si uno le dice a un familiar, hermano, entonces dice sobre la tierra, porque vamos a tener no solamente en la familia, por fuera vamos a tener, como tú dices, sí, porque no podemos quedarnos callados a causa de la palabra, vamos a dar esa palabra, y esa palabra es la que va a hacer que nosotros choquemos con otros, pero como tú dices, nosotros estamos llamados a hablarla, a decirla y a darla. Claro que sí, esa palabra es poder de Dios para nosotros, como nos lo decía aquí en Corintios,
Primera de Corintios nos decía que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es el poder de Dios, es la manifestación de Dios de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros. Sí, hermana, porque dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, cuando tú dices poder de Dios, es que esa palabra va a estar sobre cualquier conocimiento humano. No va a haber entendimiento humano, por eso el apóstol Pablo dice que todo eso lo tuvo por basura. Él era muy letrado, sabía muchas cosas. Dice que fue preparado a los pies de Gamaliel, pero él todo eso lo desechó. ¿Sabe por qué? Porque era la sabiduría del Señor. Entonces ahí en esta palabra que en el 19, 1 Corintios que estamos leyendo, entonces dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Para qué? Porque es la palabra, esa palabra de poder que es la que va a hacer la obra para que nuestro Señor sea glorificado. O sea que si en el sitio donde estás, así sea en el trabajo, así sea en la casa, donde pagas renta, si vives en una habitación, donde sales, si hablas la palabra de Dios, pues aquí está escrito de que es locura y también está escrito de que nosotros, aquí en Mateo 10 nos dice que no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Así nos dice aquí en la palabra de Dios. Entonces, esa espada es la que va a adentrar en el corazón, porque en cualquier momento, esa palabra que nosotros estamos viendo, que en un momento dado se está peleando con una persona que se enoja, que se enfurece por la misma palabra de Dios, Dios es malo, o bueno, cantidades de cosas que se dicen porque se habla de la palabra de Dios, porque se enseña la palabra de Dios, porque siempre está en nuestra boca la palabra de Dios, y el querer nosotros vencer en esas áreas de nuestra vida, está la palabra de Dios ahí escrita. Entonces nosotros vemos que esa misma contención algún día va a ser de provecho para la misma persona en el momento indicado, pero para nosotros saber la manifestación de que nosotros estamos llevando cruz, se debe hablar de la palabra de Dios. Yo no debo callar, porque es una de las primeras señales que aquí está escrito, que los enemigos serán los de su propia casa. Esa es una de las primeras señales, y su propia casa se refiere en el sitio donde estemos, donde se rodee. Obviamente primero nuestro hogar, pero también en el sitio donde estemos. Si yo estoy en un trabajo y no hablo de Cristo, no le digo a nadie de nada, sino que al contrario, muy bien. Entonces, ¿qué van a pensar? Sí, hermana, porque mira que para un testimonio, ¿no? Cuando yo entré a trabajar allá a la boquería, a mí por el día miércoles el Señor me puso a hablar, tú hablarás, pero yo no entendía. Cuando llegamos a la reunión de todo eso que iban a inaugurar el negocio, allí llevaron un pastor de una iglesia que habla más o menos como también de Roca y Agua, no sé, por allá de López, y lo llevó uno de los que trabajaba ahí, el Che, y cuando él se puso a orar, él nunca le dijo a la gente que recibiera el Señor, ni manifestó al Señor, sino que bendijo el lugar. Y en ese momento el Señor me dice a mí, es tu tiempo de hablar. Entonces cuando él me dice a mí, es tu tiempo, yo le digo al pastor que se le había olvidado decirle a toda esa gente que recibiera a Cristo, mostrarle al Señor y todo eso. Pues igual ahí no tenía el entendimiento que hoy tengo, pero más sin embargo le dije pues esas palabras apenas, y él me dijo, hágalo usted. Así me dijo. Entonces yo le dije, ¿yo? Y me dijo, sí. Entonces el Señor me dijo a mí, habla. Entonces hablé yo, y eso me trajo problemas. Porque el cheque lo había llevado, se disgustó conmigo, y mi jefe se disgustó, pero cuando uno hace, hermana, lo que el Señor dice, él respalda, porque al otro día llegó una amiga de mi jefe y le dice, que era conocedora, le dice, ¿y qué? ¿Les hablaron del Señor o del negocio? Y él me miró apenas, dijo, no, sí se les habló del Señor. Entonces ahí vi el respaldo del Señor para mí con mi jefe, aunque el che siguió enojado conmigo. Entonces lo que tú dices, hablar la palabra, y muchas veces hay hermanos que no se atreven a hablar
Pero si hay alguien que habla la palabra, que hace lo que el Señor le dice, entonces suena irónico decir esto, pero hay contienda. Cuando no debería de ser así, porque si yo no puedo, pues si tú vas a hablar, habla. Pero aún entre los mismos hermanos eso puede traer una contienda. Entonces miren todo lo que puede traer la palabra de Dios. Entonces el obedecerla, como tú dices, que donde estemos se debe de hablar la palabra de Él. Sí. También esa palabra es para los inconversos y también para los que ya hemos recibido a Cristo Amén. Jesús. El que quiere hablar, el que quiere obedecer, el que está dispuesto a llevar la cruz, el que está dispuesto a llevar la palabra y ponerla en alto, el nombre del Señor, el que está dispuesto, y el hermano que no está dispuesto, que está aún en la carne, que todavía está pensando en ocultarse, esconderse, aún así eso trae esa contienda también, trae esa espada también, porque le molesta esa parte de que el otro hermano sí quiera hablar, de que el otro hermano, es más, hasta uno se encuentra muchas veces, digamos ahora en la pandemia, o sea, cuando recién inició se hacían filas ahí en los supermercados y todo eso, entonces se hacían una distancia bastante grande. Y ahí, pues bueno, yo me alejaba un poquito de la distancia por los mismos hermanos y toda la cuestión, y pues por lo que se dice que había que estar aparte. Y entonces me empezaba a hablar de la palabra de Dios así alejadita para que las personas escucharan y todo eso, pero entonces lo miraban a uno como, lo miraban a uno de pies a cabeza, lo miraban a uno, ¿quién? Y cuando iba a hablar, más acercarme cuando eran del Señor, eran de Cristo Jesús, eran personas que ya habían recibido al Señor, y los que no habían recibido al Señor sí estaban colocando más cuidado, sí estaban colocando más atención, pero de pronto, digamos, esa parte donde aquí también nos dice que no he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Eso también nos corresponde a nosotros los creyentes, los que estamos caminando en el Señor, donde nosotros tenemos que entender que todavía hay personas que les gusta contender, que no les gusta, que les gusta caminar en silencio, sin hablar la palabra de Dios, porque no están llevando cruz, sino que no han entendido que se debe de negar a sí mismo, tomar la cruz y estar dispuesto a lo que se viene, a lo que les va a pasar, a las críticas, a los vituperios que se puedan formar como locos o... Hermano, y sabe que como nos estamos enseñados a que nos dicen algo y nos defendemos, y entonces una de las partes duras también es que la gente no le gusta callar. No le gusta callar, y el Señor dice que debemos callar y Él es el que nos defiende. Entonces a veces se quiere llevar la cruz, pero se quiere ir, y cuando nos toca llevarla en ese silencio, ahí es donde no se quiere, porque siempre se quiere como uno mismo defender, y ahí es donde no debe ser. Ahí yo debo empezar a aprender a ser, como dice la palabra, pronto para oír pero tardo para hablar. Debo dejar que el Señor haga esa parte, que Él sea mi defensa. Él es el defensor, Él es el que pelea por cada uno de nosotros. Entonces callar, aprender a callar es muy importante en esa llevada de cruz. ¿Por qué? Porque a veces nos dicen una cosa y respondemos con otra. Y como tú decías, aún porque esta palabra es como para creyentes y no creyentes. Y aún en los creyentes contendemos. A veces podemos ver que un hermano tenga razón o que no la tenga, pero queremos contender con la palabra, cuando la palabra no es para contender con ella, sino para aplicarla a nuestras vidas y ponerla por obra, como tú decías. Claro, es porque dice que es el evangelio de la paz. Amén. Y otra de las señales que la palabra... Porque el Señor nos dice a nosotros, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa idolatría muchas veces, que no es amor sino idolatría, o a veces esos sentimientos que se pasan, ¿sí? Y nos queremos aún como sobreproteger, y también por la parte emocional, donde nosotros nos mueve cualquier cosa y nos hace aún cambiar cualquier opinión y cualquier pensamiento, aún
también las palabras que el Señor nos ha dado, muchas veces esas palabras de nuestros familiares, de nuestro esposo, de nuestros hijos, los mandamientos que el Señor nos ha dado, pasamos por encima de esos mandamientos con tal de complacerlos. Entonces, por esa razón el Señor a nosotros nos dice que el que ama a padre o a madre más que a mí, o sea, el que hace eso, o sea, el que prefiere amarlos más y obedecerlos más, sujetarse más a esa situación, con los hijos, con la madre, con todos, y más que aún los mismos mandamientos del Señor que sobrepasan los mandamientos, entonces ahí es donde nosotros, el Señor nos dice que no es digno de Él, porque primeramente están los mandamientos, primeramente están las instrucciones, primeramente está el quien nos dio los hijos, el quien nos dio nuestros familiares, primeramente es el que nos dio todo a nosotros, y a Él es el que debemos obedecerle, al que nos rescató, a los que nos compró, al que entregó su vida a cambio de nosotros. Bueno, hermano, entonces vemos todo lo que este versículo nos ha ido enseñando, ¿cierto? Vemos todo lo que el Señor nos dice a través de su palabra para que nosotros podamos llegar a hacer esa entrega total, para que podamos caminar, para que podamos despojar, y qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces mire que Él, por ejemplo, nos dice en el versículo 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vuelve y lo repite, vuelve y juega, como se dice. Entonces, ¿por qué nos está diciendo eso el Señor? ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que Él quiere que nos repite esa palabra? Nos dice el que no es digno de mí. Porque es la aceptación de negarnos a nosotros mismos, es la aceptación de que ya no somos dueños de nosotros mismos, es la aceptación de morir en la cruz. Eso tiene que tener un peso, y el peso es el amor es el peso. Mire que me recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo que era necesario pasar por Samaria. Y entonces allá estaba con la mujer samaritana y ella le decía que dónde había que adorar. Y si en este monte o en otro, y entonces el Señor le decía que ahora vendrían los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, mire que esos verdaderos adoradores, ¿qué es la adoración? La adoración es la obediencia, cuando yo me sujeto y voy a... Entonces, hermana, cuando nosotros llevamos cruz y entregamos, estamos haciendo una adoración, en ese caminar, estamos entregando, y el despojarnos de todo es manifestarle al Señor a través de nuestra obediencia todo lo que tú decías, ese peso que es el amor, cuánto realmente Él es para nosotros, en qué punto de nuestra vida lo tenemos, qué tanto significa para nosotros y cómo debemos nosotros de ir manifestando esa adoración a través de esa entrega. Sí, esa entrega porque es que la palabra de Dios mismo lo dice, porque en el mundo del amor, ¿qué es? Son los sentimientos, es la idolatría, son los gustos, ese es el amor. Pero en la verdad, en la palabra de Dios escrito está, ¿sí? Que el amor es la obediencia, porque dice que el que guarda mis mandamientos y los pone por obra es el que me ama. ¿Sí ven cómo lo dice? Entonces, si el Señor dice que es el que me ama, entonces su peso debe ser el amor y debe ser la obediencia, porque el estímulo que nosotros debemos de tener es el amor hacia todo esto, porque igual la palabra misma lo está diciendo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, me parece que dice que si no hay amor, no hay nada, o sea, nada soy. Entonces el peso debe ser el amor, y el amor es el estímulo que nos lleva a una decisión, a tomar una decisión en obediencia, una decisión en cuanto yo amo al Señor, una decisión de una aceptación, una decisión de morir realmente. ¿A quién? Al hombre viejo. Ni siquiera es algo bueno, es el hombre viejo. Hermana, entonces ahí, como dice la palabra, que amarás a tu Dios sobre todas las cosas. No hay limitaciones, no hay condiciones, no hay reglas. Lo amarás sobre todas las cosas. Entonces ahí vemos hijo, papá, nietos, hermanos, familia, aunque esto nos traiga disensión, aunque esto nos traiga
problema. Entonces, amarás ese, pero está el otro, hermana, el otro mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por donde vemos, el Señor se enfoca en el amor, y Pablo nos dice que mayor es el amor que los otros dos mandamientos, que es la esperanza, y tú me ayudas en la otra palabra. Entonces, ahí vemos cómo el amor, ese peso que tú dices, que tiene el amor en la vida del creyente. Claro, si nosotros amamos, nosotros soltamos nuestros hijos, soltamos nuestro esposo, soltamos nuestra familia, porque sabemos que la palabra es verdad. La palabra es verdad, es de vida de verdad. Si el Señor me dice a mí, serás salvo tú y tu casa, voy a ser salvo yo y mi casa. Si el Señor dice que mis hijos heredarán la tierra, mis hijos heredarán la tierra, porque escrito está. Entonces, yo voy a vivir, como lo dice en el Salmo 112:7, vivirás sin temor, ¿sí? Así dice ahí, que vivirás sin temor Y puedes decirle a las malas noticias, y su corazón estará firme y confiado en el Señor. Como lo dice el rey David, dice que aunque un ejército acampare contra mí, no temeré mal alguno. Entonces, nosotros cuando empezamos a tener ese amor por Dios, empezamos a tener ese amor, es esa confianza, es esa obediencia. Entonces empezamos a caminar en eso, y en el amor, y nosotros no vamos a estar sufriendo ni con dudas, ni atemorizados, sino que vamos a estar. Sí, hermana, vamos a estar confiados, porque si uno en el mundo, a lo que le decíamos amor, como tú decías, los sentimientos, lo que vemos, aún del que le decimos a una persona que te amo, si en esas cosas a una persona estamos dispuestas a todo, ¿cuántas personas no dejan mujeres, hijos, o dejan cualquier situación, trabajo, se van a otra parte, por seguir una persona, por supuesto, entre comillas, por amor? Entonces, ahora por nuestro Señor, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer? El amor que le tenemos alcanza, si realmente es un amor firme, como para decir nosotros, vivir confiados, estar firme y apropiarnos de la palabra que tú das aquí en el Salmo 112:7, aunque vengan malas noticias, pero mi corazón está firme, que mi hijo está grave, pero mi corazón está firme, porque dice la palabra, yo sé en quién he confiado, viviré sin temor. Estamos en un tiempo que dicen que hay virus, que hay una cosa que la otra, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Dónde está nuestra confianza? Entonces ahí podemos ver, esa cita es una cita que nos hace como reflexionar. Así es, hermana. Entonces, así nosotros también tenemos que estar mirando y estar atentos a esta palabra que el Señor nos habla, del que ama más a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, o el que ama más a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que estar pensando quién nos está dirigiendo, si nos está dirigiendo el mandamiento o el amor que supuestamente le tenemos a nuestros familiares o a nuestros allegados. ¿Qué nos está dirigiendo? Sí, a nosotros, si pesa más ese amor hacia nuestros familiares, porque realmente cuando conocemos realmente el amor, cuando empezamos a experimentar realmente el amor de Dios, cuando empezamos a conocer realmente quién es Dios, sabemos que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares, sabemos que todos ellos están en las mejores manos y que el Señor está obrando en su momento y que por ahora los está utilizando, los que no han llegado, los está utilizando para que nosotros crezcamos más en la fe, en la confianza, en entregarle a Él, para que estemos alineados, o sea, totalmente soltados de lo que estemos viendo con nuestros ojos y sabiendo y teniendo la certeza en nuestro corazón de que el Señor los tiene en sus manos, de que el Señor está obrando en ellos, de que el Señor está haciendo en ellos, pero nosotros soltándolo, porque si nosotros los tenemos a ellos y estamos ahí, pues estamos haciendo lo contrario, estamos incumpliendo la palabra de Dios, estamos haciendo
para nosotros desobedientes, y también estamos siendo piedra de tropiezo para ellos. Entonces ahí vamos viendo nosotros cómo se va manifestando realmente el amor y cómo vamos siendo entendidos de qué es llevar realmente la cruz y cómo podemos hacer esa negación, porque si el Señor nos lo está pidiendo aquí, le aseguro que da un fruto, porque viene de parte de Dios. Sí, ese fruto da. Porque la palabra dice, ¿no, hermana? Que Él no es hijo de hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, y que Él lo va a hacer, que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Pero ya el que Él haga su propósito en mí no depende de Él. Él quiere, es cuánto yo me determino a querer despojarme, a querer abandonar, a querer entregar. Y como veníamos hablando, es una entrega de todo es todo, es la entrega del viejo hombre. Y con el viejo hombre no es que yo me quedo con esto, no es que yo me quedo con lo otro, no, es totalmente, porque dice que aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y somos en Él nuevas criaturas, para seguir conforme Él dice y conforme lo enseña su palabra, como Él lo demanda para cada uno de nosotros. Sí. Así como lo que yo tengo que tomar es una decisión, ¿qué es lo que yo quiero realmente? Yo quiero realmente que mi familia sea salva, yo quiero realmente que mis hijos lleguen, yo quiero realmente que pues obedezco, que entre más obedezca, pues más rápido el Señor lo va haciendo. ¿Sí? A veces nosotros nos ponemos un poquito tercos y siempre venimos con los sentimientos, con las emociones, y por eso, esos mismos sentimientos, esas mismas emociones hay que llevarlas a la cruz, hay que crucificarlas, porque nosotros no podemos seguir en las mismas emociones, sino que estar sujetadas a nuestras emociones para que así podamos andar en la obediencia, en el amor de Dios, abrazando su palabra, colocándola por obra y caminando en su palabra. En las entregas nosotros vamos entregando, vamos soltando, vamos caminando hacia adelante, vamos teniendo una dirección del Santo Espíritu. Nosotros vamos renunciando a todas esas cosas del hombre viejo. Nosotros vamos caminando hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, aún teniendo el vituperio, nosotros teniendo el vituperio por riqueza, como nos lo dice en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 26. Y nosotros vamos hacia adelante sin mirar hacia los lados ni hacia atrás, porque la palabra de Dios nos lo dice aquí en Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, hermano, aquí vemos la decisión de tomar la rienda, de tomar la cruz y avanzar, de no mirar atrás, de no apegarnos a las cosas, estar dispuesto a soltar. Dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás, y dice en otro, en esta dice, y es apto para el reino, y en otra dice que no sirve. Imagínense, no sirve a aquellos que vuelven atrás. ¿Por qué? Porque podemos ver la mujer de Lot. Ella miró atrás, pero miró fue lo que iba dejando. Si nosotros seguimos mirando atrás, ¿qué es lo que vamos a ver? Seguimos aferrados al mundo. Y la palabra nos dice es, puesto los ojos en el autor y consumador, puesto los ojos en la cruz, en lo que yo voy a llevar, en lo que voy a soltar. Así que yo debo tomar una decisión, debo tomar ese arado, y es caminar. No importa lo que venga, no importa lo que nos pase, no importa nuestra familia, las amamos, los queremos, nos vamos a preocupar, vamos a orar, pero si el Señor nos pide algo, debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque es caminar delante de Él. Claro, es caminar delante de Él, y Él por eso nos dice, hijo mío, entrégame tu corazón, porque dice, entrégame tu voluntad. El Señor dice, ¿qué es lo que hay en tu corazón que no lo quieres entregar? ¿Sí? ¿Por qué tanto problema? El Señor ya venció a los demonios, Él ya los venció al Satanás, pero a nosotros somos los que tenemos que vencernos a nosotros mismos. Lo que hay en nuestro corazón, lo que está oculto en nuestro corazón, sacarlo a la luz, porque no hay nada oculto que no ha de ser manifestado. Si el Señor nos está formando, el Señor nos ha dejado el Santo Espíritu, y el Santo Espíritu nos va mostrando a nosotros lo que tenemos dentro de nuestro corazón, para que nosotros lo soltemos
soltemos, para que nosotros lo dejemos, para que nosotros podamos ser limpios, para que nosotros tengamos un corazón sano, un corazón limpio, un corazón puro, para que se vaya purificando nuestro corazón. ¿Y cómo se va a purificar nuestro corazón? Por medio del cumplimiento de la palabra de Dios. Así se va a purificar nuestro corazón. Cuando vamos soltando todo aquello, toda escoria, todas aquellas cosas que están en nuestra vida que no nos deja fluir, no nos deja caminar, todas aquellas cosas que están ahí en el corazón, que nos impide el crecimiento en él. Si tenemos un corazón lleno de cosas antiguas, pues vamos a manifestar cosas antiguas, vamos a manifestar el hombre viejo. Entonces necesitamos ese mismo corazón, así sea que tenga todas las cosas antiguas, que tenga todo el hombre viejo, para crucificarlo. Para eso nos está diciendo y para eso nos está dando este mandamiento, para que lo vamos crucificando y lo llevemos a la cruz y vamos cambiando todo eso que le vamos entregando al Señor. Tenga, Señor, te entrego esto y dame más de ti, porque va siendo lleno de la palabra de Dios, va siendo lleno del caminar en la palabra de Dios, va siendo lleno del Santo Espíritu. ¿Cómo va el Santo Espíritu a vivir, a habitar? Porque dice que el que habita bajo el abrigo del Omnipotente, ¿cierto? ¿Cómo va a habitar el Señor en nosotros? Si somos templos de Él, si estamos llenos de cosas que no sirven. Entonces esas cosas se van manifestando y esas cosas se van entregando. Es para eso, para las entregas. Y entonces... hermana, entonces el entregar la cruz, como dice aquí la palabra, que ninguno que toma su arma mira hacia atrás es hato. La entrega de la cruz nos hace hato para Él, para el reino. Para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dejado todo ahí. Porque morimos en esa cruz. Entonces, el ser atos significa entrega total, hermana, como usted lo está hablando en el momento. Cuando nosotros vamos entregando y vamos viendo, o sea, es cada día, porque el Señor dice, toma tu cruz cada día, o sea, cada día se van presentando situaciones en la vida de nosotros, cada día se van presentando circunstancias en la vida de nosotros y nosotros vemos la reacción que nosotros vamos teniendo. Depende de nuestros pensamientos, así va a ser la reacción. Si tengo unos pensamientos sanos, si tengo unos pensamientos limpios, pues no se me van a salir cosas sucias de mi vida en el momento de cada circunstancia, de cada problema. Si tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento dentro de mí, la estoy manifestando porque siento paz en mi corazón, porque le he creído al Señor. Entonces ahí vemos cómo está nuestro estado espiritual. Ese es nuestro estado espiritual, el cual nosotros vamos entendiendo de cuál ha sido la transformación que el Señor nos quiere llevar a nosotros en cada momento al ir entregando todas esas cosas en la cruz, todas esas cosas del hombre viejo, todas esas cosas que no nos sirven a nosotros para nada. Así es, hermana. Entonces, que la gloria sea para el Señor, porque de verdad el Señor es el que obra en nuestras vidas. Y esa es entrega, es querer, y la ventaja es que tenemos quien nos ayude, como tú decías, tenemos el ayudador, y es decirle al Padre que nos dé que su Santo Espíritu nos ayude cada día más, para nosotros crecer, para nosotros cimentarnos, para tener esa fuerza, esa valentía, ese deseo, pero sobre todo que el amor que está en nuestros corazones realmente sea un amor que esté dispuesto a darse por el Señor. No es que no sea un amor medido, y es pedirle ayuda al Espíritu Santo. Yo lo hago porque yo no voy a decir. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y alabamos tu nombre. Que seas tú obrando, Señor. No somos sino sencillamente y simplemente vasos en tus manos, Señor, para hacer lo que tú, Señor, quieres hacer a través de nuestras vidas, Señor. Gracias por utilizarnos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, ser, Señor, ese
vaso útil para ti, Señor, y poder llevar a otros, Señor. Gracias te damos, Señor. Y que seas tú, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, obrando, Señor, a través de la palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo el entendimiento, el conocimiento, la revelación, Señor, a cada uno conforme la necesidad, Señor. Tú te manifiestes a sus vidas, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, por la grandeza, Señor, por el amor, por la misericordia, por esa bondad tuya con que cada día, Señor, amanece, Señor, para tus hijos, para darnos, Señor, y sostenernos en ti a través de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. La bendecimos, Señor. Esa palabra, Señor, que viene de tu boca, Señor, que viene de ti, Señor, para que seamos, Señor, fortalecidos, Señor, y cimentados, Señor, en tiempos de angustia, Señor, en tiempos de aflicción, Señor, que la creamos, Señor, y podamos, Señor, ir y hacer esa entrega, Señor, creyendo, Señor, en esa palabra que es fiel y verdadera, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean bendecidos todos nuestros hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Ay, de pedacito de